La ponencia El archivo digital de fondos del siglo XIX y la protección del patrimonio cultural cafetalero describe el proceso de construcción de un archivo digital con gran parte de los fondos del patrimonio cafetalero del oriente de Cuba. La creación del mismo permitió dar respuesta a problemáticas socioculturales presentes en los estudios sobre la cultura francesa y su impronta en la región. El universo cultural comprendido en la producción cafetalera oriental es un fenómeno de gran relevancia sociocultural. Su celebridad nos llega desde el siglo XIX, cuando a raíz de las grandes oleadas migratorias de origen francés, se convierte el suroriente de Cuba en un territorio sui generis culturalmente hablando. A través del tiempo se percibe la influencia francesa como el tercer componente de la cultura cubana, después del español y el africano. Es por eso que en la 24ª reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO, celebrada en Australia el 29 de noviembre del 2000, fue aprobada la inclusión en la lista del Patrimonio Mundial el sitio Paisaje arqueológico de las primeras plantaciones cafetaleras en el sudoeste de Cuba. Los estudios acerca del espacio, el territorio y la identidad son enriquecedores en cuanto ayudan a observar el desarrollo de la historia desde un punto de vista protagónico, cotidiano y global, pues aprecian sus influencias en el marco sociocultural actual. Estos son significativos para la conformación del patrimonio e identidades locales y de lo nacional como parte indisoluble del ser cubano, elementos que están insertos en el entramado cultural de la nación. Así, al decir de Canclini, el patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. No obstante su relevancia para el contexto regional, los modos de vida y el universo cultural en el cafetal francés decimonónico, así como su aporte a la sociedad, son apenas conocidos fuera del oriente de Cuba y poco tratados por la literatura especializada. Una de las problemáticas socioculturales presentes es el deterioro de los fondos archivísticos que brindan información vital para el desarrollo de este tipo de investigaciones. Asimismo, la escasa digitalización de los fondos del siglo XIX y la inexistencia de un archivo digital que permita conocer esa parte de la cultura regional y nacional a través de los documentos, planos o mapas de la época. Por estas razones fue necesaria la digitalización de documentos del siglo XIX, donde se recogen datos sobre las diferentes aristas de los modos de vida desarrollados en el cafetal francés. En este sentido, el trabajo se direccionó hacia los fondos del Juzgado de Primera Instancia, cafetales, protocolos notariales de Santiago de Cuba y Audiencia de Santiago de Cuba en la ciudad de La Habana. Nos proponemos como objetivo demostrar que el archivo digital documental es un espacio que recoge datos imprescindibles para la interpretación y valoración de la vida cotidiana en las haciendas cafetaleras del suroriente de Cuba decimonónico. Por lo anteriormente expuesto, vamos a responder la pregunta: ¿de qué manera la creación de un archivo digital de fondos del siglo XIX ayuda a la conservación del patrimonio cultural cafetalero suroriental? Estudiar el universo cultural de los hacendados cafetaleros de origen francés y sus familias permite validar datos documentales en ocasiones subvalorados por no estar en función de las grandes historias. La historia de lo cotidiano consiente bucear en multitud de espacios. Todo lo que no sea estrictamente política, economía, sociedad o cultura puede ser encasillado como un hecho cotidiano. En el cafetal francés, por ejemplo, puede encontrarse lo cotidiano entre las ruinas de una casa señorial, en el inventario de bienes de una hacienda, en los testamentos de propietarios cafetaleros, en la literatura de viajeros del siglo XIX o en las memorias escritas de los conciudadanos. El trabajo con las fuentes primarias, es decir, los documentos de archivo tradicional, posibilitó tener una visión más completa del proceso estudiado desde la escritura de su historia. De igual manera, permitió recopilar datos correspondientes a padrones demográficos, crónicas de los viajeros, testamentos, censos e inventarios, piezas que resultan imprescindibles para valorar con mayor conocimiento de causa el proceso objeto de estudio. ¿Cuáles serán los beneficios en el aspecto de la conservación y preservación de los archivos digitales? Bueno, en primer lugar, evita el deterioro por el uso. La necesidad de preservar y conservar las colecciones hace que tanto el Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba como el Archivo Nacional de Cuba restrinjan el uso público en colecciones sensibles como son los pergaminos, manuscritos y planos del siglo XIX. En segundo lugar, la digitalización permite conservar el documento para su disponibilidad al público y es posible prestar o imprimir copias facsimilares que pueden ser entregadas al investigador. En tercer lugar, existe un incremento en la investigación y los estudios académicos.
Y en cuarto lugar, y no menos importante, se refuerza la identidad nacional y el patrimonio cultural. El archivo constituye un reservorio digital que favorece la búsqueda precisa de datos. Uno de los retos a los cuales se enfrenta el investigador es la dispersión de la información sobre el patrimonio cafetalero de origen francés. Quedaron registradas alrededor de 521 fuentes documentales, recogidas en fondos, materias, cartografías, prensa y familias. Dentro de los fondos tenemos los de juzgado de primera instancia, gobierno provincial, esclavitud, anotaduría de hipotecas y protocolos notariales. En materia, tenemos bienes, comercio, escribanía, fincas rústicas, cafetales y los testamentos, tan importantes para el conocimiento de la vida cotidiana y las características de cada propiedad. La cartografía recoge los mapas y planos diseñados en la época que ayudan a la ubicación de las propiedades, la caracterización topográfica del espacio cafetalero y su valoración teórica. En la prensa, existen ejemplares encontrados en fondos raros y valiosos de la Biblioteca Provincial Elvira Capé Lombard referentes a la cultura francesa durante el siglo XIX. Y dentro de las familias se ubicaron por orden alfabético los apellidos de marcada referencia en el acontecer económico y social de la jurisdicción de Cuba en la primera mitad del siglo XIX y que estuvieron vinculados al desarrollo de una cultura cafetalera. Entonces, este archivo digital hizo más factible la recopilación de datos históricos, fechas, materiales, ubicación geográfica, especificidades demográficas, territoriales y espaciales, cuestiones necesarias para establecer generalidades epistémicas y valoraciones teóricas. Se concluye que aunque los cafetales de origen francés del suroriente de Cuba fueron declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, la información acerca de los modos de vida del grupo humano que vivió allí se encuentra en peligro por el deterioro de los fondos del Archivo Histórico Provincial de Santiago de Cuba y el Archivo Nacional de Cuba. La digitalización de los documentos pertenecientes a los fondos del juzgado de primera instancia, gobierno provincial, esclavitud, anotaduría de hipotecas y protocolos notariales se presenta como posible solución a varias problemáticas como la falta de institucionalidad y la socialización del conocimiento, lo que permite la conservación de parte de la historia local y regional. La creación de un archivo digital de fondos del siglo XIX del Oriente cubano permite salvaguardar elementos referentes a la producción agraria, las relaciones de endogamia entre familias, sus ritos, costumbres, tradiciones, el uso del vestuario y objetos domésticos, los modos de vida, el espacio, el territorio y la identidad en las haciendas cafetaleras. Constituye un lugar oportuno para la protección de la memoria histórica del suroriente de Cuba. Muchas gracias.